Ok, gracias. Bien, bien. Bien, entonces me había quedado pues en este tema, ¿no? De la definición del plan nacional, ¿no? Al ámbito de ejecución del plan, ¿no? De este alcance de la reconstrucción. Indicaba, ¿no? Que este propio plan va a tener su difusión, su ejecución, su monitoreo, evaluación, difusión de los resultados del plan, aplicando principios de ayuda. De esta manera vamos a... Hay todo un proceso metodológico para elaborar. Hay una primera fase de planificación y organización, ¿no? En esta primera fase de planificación y organización hay una primera reunión del grupo de trabajo de gestión de riesgo de desastres para garantizar este PIDRAL en función a los que habíamos indicado, al impacto, a la capacidad logística operativa, ¿no? y a la ejecución de los proyectos. Entonces, en ese sentido se define cuál va a ser en este caso el espacio de intervención. Sabemos que es en el ámbito nacional porque son 13 regiones afectadas, ¿no? Entonces, y asume un ámbito nacional. Se identifica a los actores involucrados, ¿no? Cuál es el nivel de participación y sus futuros roles. Van a ser ejecutores, articuladores, acompañarán en el proceso, de acuerdo a eso, ¿no? De esa manera ya se conforman los equipos profesionales para el desarrollo del PIR, todo un equipo técnico, elaboran el plan de trabajo. Sobre la base de este plan de trabajo ya se analiza el diagnóstico, recopilación de información, manejo de información. Recoger características geográficas, sociales, económicas y transversales, evaluación del impacto, ¿no? de la emergencia o del desastre, identificación de riesgos, evaluaciones, ¿no? de riesgos que nos van a determinar como con datos. Eh, Estas características geográficas, sociales. Y ahí haremos el tema ¿no? del planteamiento, ¿no? de recuperación social, económica, etcétera, ¿no? Y definiremos estrategias para la reconstrucción, ¿no? para los sectores social, económico, transversal, identificaciones de necesidades para la reconstrucción, qué necesitamos, ¿no? para la recuperación física, para la recuperación social y reactivación económica, qué mecanismos, evaluación de la capacidad de financiamiento. En la etapa de formulación, evaluamos nuestra capacidad de financiamiento. Identificamos estas fuentes de financiamiento para cada actividad a desarrollar, ¿no? Y la implementación del PIR, identificación de actividades y proyectos y las acciones a desarrollar. Hecho ello, pasa a una etapa de aprobación y evaluación. Aquí se recepcionan aportes, opiniones, ¿no? La conformidad técnica y emisión de la ordenanza o, en todo caso, el decreto supremo que aprueba, ¿no? En el caso del ámbito nacional es con decreto supremo. En el ámbito regional, ordenanza regional. Y en el ámbito provincial digital, ordenanzas del gobierno local. La difusión del plan a fin de sensibilizar a la población y a los actores que van a intervenir, seguimiento, ¿no? De acuerdo a los mecanismos que se implementen de seguimiento a los indicadores, y estos indicadores nos permitirán hacer el input permanente de ir mejorando este plan, ¿no? Como ustedes tienen conocimiento, el plan de reconstrucción con cambios en varias oportunidades ha tenido modificaciones, actualizaciones, incorporaciones, ¿no? Y han tenido también mecanismos de financiamiento, ¿no?
Varias veces han habido transferencias de fondos a reconstrucción con cambios, decretos de urgencia, porque el plan quedó corto en el tema de inversiones. Entonces hay gestiones financieras para poder lograr esta calificación y esta ejecución de ello, ¿no? Hay una estructura básica para la reconstrucción, ¿no? Hay una estructura básica para este PIR, de acuerdo a lo que establece hay una guía metodológica, ¿no? Las estrategias para la reconstrucción, el sector económico, ¿no? Identificación de proyectos, acciones, ¿no? Incluye la evaluación de infraestructura dañada, estudios costo-beneficio, priorización de intervenciones, evaluación de la capacidad de financiamiento, implementación del plan de reconstrucción, lo que indicamos, ¿no? Seguimiento y evaluación, indicadores de seguimiento y evaluación, referencias bibliográficas, glosario de términos, plan de desprevención, evaluación del impacto, EDAN o catastro de daños, sistemas de información para la gestión del riesgo de desastres, plataformas y grid, otras plataformas, ¿no? Geocadmi, etcétera, ¿no? Otros con enfoque territorial, planes de desarrollo urbano, esquemas, planeamiento, catastro, plan de desarrollo concertado, zonificación ecológica económica. Con estos datos ya podemos ir armando nuestra base de diagnóstico. Un poco ya el desarrollo, ¿no? El propio diagnóstico no dice cuándo hacer, cuándo sobre el ámbito de intervención ha ocurrido, o sea, por ejemplo, si tuvimos que hacer, cuando ya ocurrió la emergencia o desastre, evaluación de efectos del impacto, ¿no? Cuando ya se dio el evento, hay que hacer una evaluación de los efectos del impacto, estimar esos costos monetarios, etcétera, ¿no? Estudios socioeconómicos para ver las características de la población, la definición de estrategias. Cuando ya sucedió el evento, ¿qué hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? Ya, por ejemplo, como decíamos, ¿no? Cuando ha ocurrido la emergencia o desastre, hay una acción para el desarrollo de la reconstrucción a partir del informe de evaluación de los efectos e impacto de emergencia y el desastre. Aún no ha ocurrido la emergencia o desastre, o sea, ex ante, ¿no? El plan integral de reconstrucción se desarrolla a partir de la evaluación de riesgos o el escenario de riesgo, según corresponda. Entonces, yo puedo desarrollar un escenario de probable impacto, cuantificar las pérdidas, y puedo incluso cuantificar viviendas, infraestructuras, etcétera, de acuerdo a su vulnerabilidad y al nivel de riesgo que se pueda determinar en el EVAR o en el escenario probable de impacto, bajo la susceptibilidad y la exposición, poder también planear un PIR ex ante, ¿no? O sea, hay dos eventos, dos etapas. Entonces, de esa manera, pues ya se puede ir formulando un plan, ¿no? De acuerdo a los sectores que pueden ser afectados. En el sector educación, el sector salud, la estrategia es restablecer el servicio de manera definitiva, que sea operativo. En salud igual, en vivienda incluye saneamiento, o sea, estamos hablando que incluye agua, desagüe, etcétera, ¿no? Reconstrucción de núcleos urbanos, programas de vivienda adecuados y acondicionados para atender a las familias damnificadas, restablecimiento de servicios básicos de agua potable y alcantarillado, cultura, reconstrucción del patrimonio cultural, asistencia y protección social, servicios de asistencia y protección social, seguridad y defensa nacional, seguridad ciudadana, etc., agropecuario, del sistema productivo agropecuario, pesca, restablecimiento del sistema productivo pesquero, ¿no? Pueden verse afectadas pues, las caletas de pesca artesanal, las mismas zonas pesqueras por el tema de un tsunami, etcétera, y ahí vemos, ¿no? ¿Qué cosa hay que intervenir? Medio ambiente, cómo recuperar los medios de vida, la gobernabilidad, ¿no? Fortaleciendo la capacidad de las entidades de construir, ¿no? Sino que como hemos identificado una zona de impacto, lo que se reconstruye es lo colapsado, ¿no? Y en tema de viviendas afectadas, habría que
va a PDU. Género, hay que incorporar el enfoque de género, ¿no? En todas las acciones. Para las tres dimensiones. Para el tema de la recuperación, pues iremos trabajando, ¿no? Capacidad de financiamiento. Como les mencioné, mortalidad por emergencias médicas, la 035, gestión sostenible de los recursos naturales de biodiversidad del MINAM, la 048, prevención y atención de incendios de emergencias del MININTER, Cuerpo General de Bomberos, Ministerio del Interior, la 060, generación de suelo urbano del Ministerio de Vivienda, Gobierno Nacional, Regional y Local. O sea, este programa presupuestal es importante, ¿no? Generación de suelo urbano para temas de reubicación, para temas de asentamientos, ¿no? Va a ayudar a poder focalizar. Reducción del costo de tiempo, inseguridad vial e iniciativa de transporte terrestre, Ministerio de Transportes, al tema de las vías. La 089, reducción de la degradación de los suelos agrarios, de Midagri, ¿no? Ministerio de Agricultura y Riego. La 011, apoyo a hábitat rural, Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento. Y así habrán otros programas presupuestales que nos van a ayudar a focalizar, ¿no? Por ejemplo, tenemos Pero el ¿es la programa... 011 o la 0111? La 0111. 0111, disculpen. Y aquí ya vamos armando pues nuestra estructura de nuestro PIR, ¿no? A partir de la identificación de estas necesidades, haremos las estrategias de recuperación, ¿no? de cada sector, ¿no? Cómo recuperar el servicio ecosistémico, ¿no? Necesidad para la reconstrucción, financiamiento, ejecución de obras, acciones que contribuyen a recuperar los ecosistemas afectados y definiendo, pues, ¿no? En qué plazo va a ser, ¿no? Entonces, estas matrices van a salir, pues, de acuerdo al diagnóstico, ¿no? El cronograma de actividades del proceso, eh, con la reunión del equipo de trabajo, ¿no? Determinación del ámbito de reconstrucción, identificación de actores involucrados, conformación del equipo. Aquí elaboramos el plan de trabajo, recopilamos información, identificamos aspectos territoriales, todo un proceso, ¿no? Evaluación de los efectos. Y podemos establecer cuánto tiempo vamos a demorarnos en poder formular este PIR, hasta llegar a la etapa de aprobación. Entonces es todo un tema de planeamiento, ¿no? De planificación y constantes reuniones de trabajo. El equipo tiene que estar ahí pues desarrollando acciones y dentro de este desarrollo de acciones el tema de las reuniones multisectoriales, intersectoriales son importantes, ¿no? Hay una constante reunión entre direcciones regionales, entre municipal, provincial, distrital, entre ministerio, gobierno regional, ¿no? Y en el nivel nacional, ¿no? Viendo pues de que ellos puedan formar un poco el tema de esa estrategia de ayuda y consolidación de un plan integral de reconstrucción en cualquiera de los ámbitos, ¿no? En el ámbito nacional, todos los sectores se han alineado y han equipos, etcétera, y empezó a jalar datos de toda la región. Su mecanismo. Entonces ahí algunos insumos. ¿No? Entonces, esos son los productos. En situaciones donde ya no puedes reconstruir en el mismo sitio, ya haremos reasentamientos poblacionales. Este procedimiento de reasentamiento poblacional que estamos mostrando a la fecha ya ha sido modificado. Los comparto nada más para que ustedes sepan cómo era antes, ¿no? Se armaba toda una coordinación y articulación, un comité
se elaboraba un estudio técnico. Este estudio técnico sustentaba la declaración de zonas de muy alto riesgo no mitigable, conjuntamente con el estudio, con la opinión legal de la Oficina de Asesoría Jurídica del municipio, del gobierno local. Se aprobaba el acuerdo de consejo y también se determinaba la elaboración del plan de reasentamiento poblacional. El estudio técnico, más la declaración de zonas de muy alto riesgo no mitigable, más el plan, se remitía al Ministerio de Vivienda para que se le dé viabilidad. Esa viabilidad ese informe de viabilidad pasaba al CENEPRED para que también haga un informe técnico legal complementario, ¿no? Y recomendaba a la PCM la aprobación de la solicitud de reasentamiento. Entonces PCM aprobaba la solicitud de reasentamiento, ¿no? Y devolvía el plan a vivienda para que le dé la ratificación de aprobación del plan y pase a la implementación y se empiece su ejecución y monitoreo. Entonces aquí había un tema, ¿no? El estudio técnico más el plan tenían que pasar hasta PCM. A la fecha ha habido una modificatoria en el reglamento y hay 3 fases. Se ha simplificado el proceso. Hay una fase de sustento de la aprobación del reasentamiento. En esta primera fase, el estudio técnico y la declaración de la zona de muy alto riesgo no mitigable, con esos documentos solo se van a aprobación de solicitud de reasentamiento hasta al Ministerio de Vivienda y pasa a PCM para poder ser aprobado la solicitud. Aprobada la solicitud, recién se elabora el plan. O sea, no va junto, ¿no? Acá se separa, entonces puede ir paralelo, si ya sabemos que va a ser reasentamiento, va corriendo. Y una etapa de implementación. Aquí lo describimos mejor. El estudio técnico, la declaración de zona de muy alto riesgo no mitigable. Entonces, estos dos, el estudio técnico más declaración de zona de muy alto riesgo no mitigable de frente al Ministerio de Vivienda, para la viabilidad. De ahí a CENEPRED, para que se pueda aprobar y recomendar la resolución de solicitud de reasentamiento. Entonces aquí ya sabemos, aquí cerramos este proceso, ¿no? Entonces el plan se formula una vez aprobada esta resolución. Hay una opinión técnica de CENEPRED complementaria, apruebas el plan y se ejecuta. Entonces hay 3 fases bien marcadas, ¿no? Entonces es un poco lo que se ha tratado de ordenar en el nuevo reglamento que ha sido aprobado en julio de este año, ¿no? En julio de este año. Este es un ejemplo de un plan de reasentamiento que tiene todo un conjunto de intervenciones. Es en específico, ¿no? Entonces ya requiere, porque no vas a reconstruir solamente viviendas, etcétera, sino toda la demolición completa de la zona afectada va al otro lado. Es un planeamiento integrado, de excepción, ¿no? Normalmente los procesos de reasentamiento poblacional son temas correctivos que se dan ex ante al desastre, ¿no? Pero en una condición en que el desastre se ha manifestado y la zona, vamos a decir, bajo la evaluación de riesgo para no construir los nuevos riesgos en el proceso de reconstrucción, determinan que el riesgo es no mitigable, también va a un proceso de reasentamiento, ¿no? Este es un caso particular, el de Río Tambo, ¿no? en Junín, que se dio justo en marzo del 2017 en el contexto del Niño Costero. Se estaba trabajando el proceso de reasentamiento ya para identificar la zona donde se iba a llevar y antes que se materialice el desastre, pero por unos temas de peligros geológicos, de hundimientos, deslizamientos, ¿no? y una parte de inundación. El Niño Costero generó una activación de quebradas, flujo de detrito, ¿no? Entonces ya por ese contexto ya aceleró el proceso, ¿no? Y ahí todo un tema de programa de inversiones, que se requiere ejecutar proyectos de creación de servicios, etcétera. Y justo en este proceso está Río Tambo viendo pues con reconstrucción para que se adecue algunos proyectos a IRIS, etcétera, en el marco de lo que establece la ley de reconstrucción y su reglamento, ¿no? Pero eso es lo que hemos querido compartir rápidamente. Este es un tema amplio, ¿no? Que seguramente en algún momento lo compartiremos con ustedes también, ¿no? Ojalá tengamos la oportunidad.
Bueno, esos son los 4 procesos que hemos querido hablar con sus respectivos instrumentos, como la evaluación de riesgo, ¿no? El plan de prevención y reducción, el plan integral de reconstrucción y en algunos casos el plan de reasentamiento poblacional para zonas de muy alto riesgo no mitigable, así de manera sucinta, rápida, para poder enmarcar estos lineamientos del proceso de gestión de riesgo de desastres, ¿no? Cada cosa, cada punto en específico, por ejemplo, la evaluación de riesgos, también amerita todo un proceso de desarrollo de un curso, ¿no? Los evaluadores de riesgo llevan un curso para poder conocer pues, a manera amplia la metodología, ¿no? Y sobre eso ser certificados por las universidades y luego acreditados por el CENEPRED. Un plan de prevención también pues requiere todo un proceso de análisis permanente en el ejercicio y lo que hemos querido es darle estas pautas generales para que ustedes también tengan ese conocimiento y en algún momento de desarrollar el mismo proceso o la misma elaboración de esos planes puedan ver qué secuencia seguir, ¿no? Bien, eso es lo que hemos querido compartir y quedo a disposición de ustedes en breve. Creo que van a tener luego un pequeño cuestionario de preguntas y respuestas, ¿no? Para este tema. Si no hay preguntas, yo ya me estaría despidiendo de ustedes y agradecerles por su paciencia y también por esta voluntad que tienen de poder seguir fortaleciendo sus capacidades. Muchas gracias. Que tengan buenas noches. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias, gracias. Buenas noches. Yo me paso a retirar y los dejo con los colegas de GESDE porque creo que tienen una actividad complementaria. Un abrazo. Hasta la próxima.